Ok, listo. Comenzamos entonces, ya, mientras se van sumando los alumnos, aún hay solo 70 alumnos, pero igual nosotros avanzamos para poder seguir con la clase del día de hoy. Ya, vamos entonces. Listo, vamos. Número uno. Dice, Alonso es un comerciante que ofrece productos de primera necesidad en el mercado cerca a su domicilio. El gobierno de su país ha establecido un precio máximo para los bienes que Alonso vende, pero él desiste de ofrecerlo a dicho precio y los vende a escondidas a un precio mayor. Esto significa que Alonso vende los productos a un mercado, ¿no? O en un mercado. ¿Qué tipo de mercado? ¿Es un mercado legal, un mercado negro, un mercado formal, oficial o competitivo? Bueno, el mercado legal es cuando hay un permiso que da obviamente el Estado, ¿no? Basado íntegramente en lo que es el cumplimiento de los estándares, ¿no? Vale decir, el reconocimiento dado por la SUNAR, la obligación de impuestos que es a través de la SUNAT, y dependiendo del producto que vas a vender, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, son alimentos, la direza y todo eso, ¿no? O sea, prácticamente cuando hablamos de un mercado legal, estamos tratando de hablar de un mercado donde se cumple con todos los estándares para el proceso de compra y venta, ¿correcto? Bien, el mercado negro, si bien es cierto, un mercado negro es cuando de cierta forma hay una restricción de la venta de los productos y estos, ¿no? Suelen venderse por debajo, obviamente, del mercado. Y esa sería la respuesta, pues no sería el mercado negro. O sea que el uno, la respuesta es la letra B. ¿De acuerdo? Uno, la respuesta de la respuesta es la B. ¿Ok? Siguiente. Siguiente, vamos con el número. Rosa es una ama de casa que va todos los días al mercado. Ella desearía que los precios de los productos bajen. Sin embargo, esto no es posible debido a que los precios son determinados por, vamos a ver ya, qué es lo que dice acá, por la mano invisible. Bueno, esta es una teoría un poco metafísico, ¿no? Del gran Adam Smith. Cuando ya la economía en épocas modernas, o sea, para terminar el siglo XVIII, pues la economía prácticamente estaba a la deriva. Y digo a la deriva porque antes que se diera la Revolución Francesa, toda actividad económica estaba basado por el manejo mismo del Estado, vale decir, por los reyes, ¿no? En esa época de Europa, pues vivía todo un absolutismo. Entonces quiere decir que la economía estaba entrampado en una dirección basada por un líder, que en este caso era el Estado. Ellos manejaban toda la actividad económica. Pero a medida que ya Adam Smith escribe una obra monumental, La riqueza de las naciones, y la caída obviamente de Francia y de todo el absolutismo europeo, entonces queda libre la economía. Al ser libre, entonces Adam Smith termina diciendo pues que la economía debe ser así, libre, el Estado no debe intervenir y que cuando hay que vender algo en el mercado, esto va a ser regulado de una manera tan natural que nadie interviene, del cual le dio el nombre de mano invisible, ¿no? Esa teoría le pertenece a Adam Smith. Ahora dice el gobierno de turno. Cuando hablamos de gobierno de turno, jóvenes, estamos hablando de una política económica, no olviden, ¿no? La política económica consiste en que el gobierno va a decidir de qué manera se va a guiar la economía del Perú, pero para eso va a tener que establecer leyes, por eso se llama, la política económica se llama como economía normativa, precisamente porque se ponen normas, se ponen reglas basados íntegramente en la ley, pues, ¿no? Y ustedes ya saben que dentro de los tres poderes del Estado y dentro de las instituciones autónomas, cada uno cumple su función. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es el que va a tomar, en este caso, el control de las actividades económicas.
y que este estará ayudado por otras instituciones económicas como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguro, el Banco de la Nación misma, ¿de acuerdo? De los que obviamente van a tratar de una manera engrajenada dar una armonía al buen manejo de la economía. O sea, esa es la política económica, de cómo se va, en este caso, guiar, ¿no? Por ejemplo, ya es todo un hecho, ya se oficializó, perdón, lo que vendría a ser la presidenta, ¿no? Keiko Fujimori es nuestra virtual presidenta para el periodo que sigue, y ella pues va a aplicar una política económica, ¿no? Que me imagino usted por sus antecedentes que más o menos ven tanto el padre, obviamente se va a seguir manejando una política económica neoliberal, ¿no? Una economía social de mercado, no creo que cambie la constitución, o sea, tenemos constitución de 1993 para un rato más, 5 años más, que ya prácticamente es una treintona, ¿no? La constitución política es treintona, ya va a llegar, pues si termina su gobierno de Keiko, terminaría con 35 años y más, un poquito más. Y bueno, eso es cuando el gobierno interviene, pues, ¿no? Un decreto supremo es una norma jurídica que es emitida por el Poder Ejecutivo, específicamente por el presidente de la República. Y eso no está, obviamente, dentro de lo que vendría a ser en la oferta y la demanda, ¿no? El libre juego de la oferta y la demanda, esa es la respuesta, ¿ya? El 2, la respuesta es la letra D, ¿ya? 2, la respuesta es la letra D. ¿Correcto? Ya, una ordenanza municipal no, también es una ley que emana de las municipalidades, tiene categoría y rango de ley, como tal las municipalidades también son capaces de administrarse a sí mismo sin transgredir las normas ya nacionales que establece el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde se habla solo del libre juego de la ley, la oferta y la demanda que se estableció, se estudió, todo esto en la escuela neoclásica de Alfred Marshall. Actualmente, 4 AFPs operan en el sistema privado de pensiones. De estas, Integra cuenta con el 30,6% de participación de afiliados. Le sigue Profuturo con el 27,6%, Prima con 24,8% y Habitat con el 17%. De acuerdo a la teoría de los mercados, ya de acuerdo a la teoría de los mercados, el sistema privado de pensiones sería ¿qué tipo de mercado? Para comenzar, no puede ser competencia perfecta. No olviden que la competencia perfecta es el gran número de ofertantes con un gran número de demandantes. ¿Correcto? Y esto es teórico, porque se puede teorizar, se puede discutir, ¿no? Está en las ideas, el ser humano lo plantea a manera de estudio, que es como un ideal que todos quisiéramos, que existe en medio donde vivimos, pues cantidad de empresas que ofertan y que sus productos sean homogéneos en todo sentido. Entonces eso nos da la opción de escoger cualquiera, ¿no? Y las grandes empresas que hay en cantidad tendrían que pelear entre ellos para ver cómo nos cautivan, ¿no? Y desde luego eso no va a suceder. En el caso, por ejemplo, de las empresas, las pocas empresas que existen en el Perú, no están monopolizadas, porque la Constitución prohíbe todo tipo de acto monopólico, pero también ese poder político, ese poder económico, trata de luchar contra las leyes para evitar pues que vayan más empresas, ¿no? Que al Perú entre más empresas, porque para sus intereses eso no sería bueno. Para muestra un botón, podemos hablar, por ejemplo, de telefonía. Tenemos 4 empresas, y tenemos a Vitel, tenemos a Claro, tenemos a Movistar, tenemos a Entel Perú. Entonces, yo creo, hay una quinta que está a punto de ingresar, y eso también es preocupante para los 4 que han manejado el mercado de hace tiempo, porque al entrar un competidor más, desde luego va a haber una pugna por la lucha de liderar el mercado. Pero si hubiera más, o sea, imagínate que haya 10, 15, 20, 30 empresas de telefonía, pues bárbaro, ¿no? ¿Ya te imaginas? Habría una competencia enorme
en que los únicos favorecidos tendríamos los demandantes, porque no creo de que nos cobrarían la misma tarifa que en estos momentos nos están cobrando, porque se sabe que al haber cantidad enorme, van a tener que ver la manera de cómo poder reducir sus costos de producciones para que puedan dar al mejor precio, y el mejor precio es el precio más bajo. Y así la población puede inclinarse un poco más hacia esa empresa. Pero desde luego eso no va a existir, bueno, imposible, ¿ve? Te das cuenta, o sea, las empresas que ya están establecidas en un territorio, quizás llegan a consenso con el Estado para que se evite pues que haya una competencia de más empresas y eso sería fatal, ¿ve? Oligopsonio, bueno, el oligopsonio es poca cantidad de demandantes y gran cantidad de ofertantes. Descartado, no podía, ¿ver? El duopolio, bueno, es cuando solamente hay, de cierta forma, dos empresas, ¿no? Que obviamente van a contrapesar el mercado. Y el monopolio es cuando una sola empresa tiene el control de todo, ¿de acuerdo? Precio, producto y mercado. Y el oligopolio, pocas empresas y gran cantidad de compradores, o sea, demandantes. O sea, eso nos está dando una clara idea que en la pregunta número 3, al decir que solamente hay 4 empresas aseguradoras y no hay más, entonces son pocos los ofertantes, ¿no? Pocos los que operan con el sistema privado de pensiones, que solo son 4 en el Perú, y desde luego sería entonces un oligopolio. ¿De acuerdo? Sería un oligopolio. 3. Vamos a ver, 3, la respuesta de la letra E. Ahora sí, ahí está. Seguimos. En los últimos años el Estado ha trabajado con el objetivo de disminuir y en este caso desincentivar las prácticas anticompetitivas a través del incremento de las visitas inspectoras a las empresas. La sanción de las prácticas señaladas en nuestro país, ¿a quién le corresponde? ¿No? ¿Quién es el responsable en nuestro país de tener que sancionar, ¿no? Por este tipo de infracciones que se cometen dentro del mundo del mercado. Primero, el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, más conocido como Indecopi, sí. Vamos a ver si hay otro. Al Ministerio de la Producción, no, porque el Ministerio de la Producción, como dice bien claro la ley, si tenemos al Poder Ejecutivo, se divide en dos partes, que debería ser la presidencia y obviamente en este caso el Consejo de Ministros. La vicepresidencia está integrada obviamente por dos, y aparte la presidencia, y luego tenemos el Consejo de Ministros, que son 18. Y son los ministros quienes se encargan de realizar actividades de trabajo basados íntegramente en el servicio. Entonces, descartado. A la Asociación Peruana de Consumidores tampoco, ¿ya? Porque estas solamente están dedicadas a hacer valer la formalidad misma de los productos que van a circular dentro del mercado. A la Cámara de Comercio de Lima no, porque ellos son promotores, ¿ya? La Cámara de Comercio son los encargados de promover e incentivar, ¿no? La producción de bienes y de esta manera, no solamente bienes, sino también servicios para su posible demanda. O sea, lo que ellos buscan es activar la economía, ¿no? El caso, por ejemplo, de Promperú, que quien no conoce a Promperú, obviamente una institución estatal que con ciertas coordinaciones que hace con la Cámara de Comercio de Lima, han logrado de que el Perú no sea solamente pues un país que es conocido a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Ya hemos sido muy bien promocionados, casi la mayoría de países del mundo nos conoce, ya casi todo el mundo quiere pues venir al Perú, o sea, lo que ha hecho PROMPERÚ y la Cámara de Comercio es incentivar el turismo tanto interno como externo, ¿no? Descartado tampoco sería.
La Defensoría del Pueblo menos, porque si bien es cierto, dice claramente en la Constitución Política que la Defensoría del Pueblo está dedicado solamente a defender los derechos del pueblo, de los ciudadanos. Y esto no podría estar dentro de lo que vendría a ser entonces la pregunta. Entonces la respuesta del 4 es la letra A. Siguiente, número 5. En los últimos meses, Entel lanzó un plan ilimitado de Internet para contrarrestar la caída en portabilidad. Movistar, por su lado, también ofreció minutos ilimitados y navegación ilimitada, pero solo en algunas redes sociales o apps. Luego, en respuesta, Claro ofreció un plan ilimitado HD con minutos y gigas de navegación libre. Las medidas señaladas a qué tipo de práctica corresponde dentro del mercado. Veamos, creo que esto está sencillo, ya más o menos tiene la idea. A la guerra de precios en bueno, la guerra de precios sí, pero en competencia perfecta no. ¿De acuerdo? Porque no olvides que cuando hablamos de la ley de la oferta y la demanda, y en la competencia perfecta es gran número de ofertantes con gran número de demandantes, ¿ya? El poder de mercado ejercido por los consumidores, no, tampoco, ya, menos. A la interdependencia conjetural de un mercado de oligopolio. Bueno, hay una coyuntura ahí, ¿verdad? Podría darse, como dijimos hace un momento, de un ejemplo de lo que vendría a ser la telefonía como un oligopolio, al igual que las que operan con el sistema privado de pensiones, es casi parecido. La C podría ser, tomémoslo en cuenta. A las prácticas monopólicas de un cártel. No, aquí no se está dando un cártel. Para quienes no saben qué es un cártel, es el acuerdo que hay entre pocas empresas para establecer un precio definido. ¿Queda claro? Esto es peligroso. Es, por ejemplo, tenemos la telefonía aquí, 4 ya les dije, una quinta que va a venir. En cuanto al sistema privado de pensiones, solamente son 4. Imagínate que esas 4 empresas que operan, ¿no?, con las pensiones de los ciudadanos, todos quieren dar el mismo interés, ¿no? Las tasas son las mismas porque se han puesto de acuerdo. En este momento no se han puesto de acuerdo porque cada uno obviamente fija su tasa de rentabilidad. Pero si se llegaran a poner de acuerdo, obviamente todos ofrecerían la misma tasa. ¿Dónde me voy? A cualquiera. Pero eso sucede cuando las empresas coluden y se ponen de acuerdo. A Dios gracias, en el sistema de pensiones no hay acuerdos, porque si se ponen de acuerdo es una especie de monopolio, y ese monopolio se llama cártel. ¿De acuerdo? A ese monopolio se llama cártel. Pero ahí no. Como cada uno está gozando de independencia, no podría ser una práctica de monopolio denominado cártel. A la asimetría en la información y no interdependencia del oligopolio. No, imposible. Aquí lo único que queda, pues entonces, es a la interdependencia conjetural de un mercado de oligopolio, ¿no? O sea, hay una circunstancia básica que se da entre los pocos ofertantes y muchos demandantes. 5, la respuesta es la letra C. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a ver, siguiente. 6. Dice, Pablo le comenta a Andy lo siguiente. En el Perú solo hay un consumidor de la leche de vaca que producen los ganaderos. Ya vamos, disculpen. Disculpen, ahora sí vamos. Repito, ya Pablo le comenta a Andy lo siguiente. En el Perú solo hay un consumidor de la leche de vaca que producen los ganaderos peruanos, el cual es Gloria, que tiene una posición de dominio en el mercado para captar la leche y en muchas partes absorbe toda la oferta de este producto.
De lo dicho por Pablo, se puede concluir que se hace referencia a un mercado de qué tipo. Bueno, esto también es una realidad que obviamente no podemos escatimar, ¿de acuerdo? Se está refiriendo a que generalmente, si hablamos del grupo Gloria, se ha visto por conveniente y ellos lo han visto mejor reducir costos de producción, y una de las formas de reducir costos de producción es quizás no focalizar mucho en la implementación, ¿no? de sus reses, porque de tener que mantenerlos y tener obviamente más trabajadores, quizás para ellos les es más costoso. Entonces, la única forma de poder mantenerse en liderazgo dentro del mercado, obviamente, es tener que buscar leches alternativas de otros lugares, y es lo que hace pues Gloria. Gloria compra a nivel nacional leche de todos lados y lo transporta obviamente hasta Arequipa para poder ser procesado y enlatado. Entonces, si él es el único que compra y no hay otra empresa, entonces quiere decir que ellos tienen el control del precio, ¿ve? No porque venden, sino porque compran, ¿ve? Y como él es el único que compra, entonces a veces establece el precio. O sea, tú quisieras venderle el litro de repente a 4 soles, pero ellos establecen un estándar, dicen, no, yo lo voy a comprar pero a 3 soles. Bueno, si tú no deseas, puede ser que por ahí hay otro y otro y otro y otro. Y como obviamente hay cantidad de ganaderos que quieren vender su leche y que es una buena oportunidad de vender en grandes cantidades y de inmediato a un mercado asegurado, que obviamente es Gloria, entonces esto sería un mercado de monopsonio, ¿ya? Un monopsonio. 6 la respuesta de la letra C, ¿ya? Monopolio, un solo ofertante y muchos demandantes. Eso es el monopolio. Monopsonio al revés, un solo demandante, uno solo el que compra para muchos ofertantes. Y creo que está bien explicado eso y también está bien entendido, ¿no? Siguiente, vamos ahora con el número 7, la respuesta de la letra A. Ah, ya después, ¿no? La C y la C. 6, la respuesta de la letra C. 7. Vamos. Si una empresa china vende sus textiles a nuestro país a un menor valor que su costo de producción, entonces debe ser sancionado por Indecopi, ya que se está cometiendo una práctica desleal. ¿Cómo se denomina esta práctica? ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste la práctica que muchos monopolistas logran hacer en el mercado. Esto los chinos prácticamente lo han tomado en serio y saben que de esa manera van matando competencia para que no haya más competidores. ¿Se imaginan? ¿Ya? Y ese tipo de monopolio, ¿ya? Ese tipo de monopolio se llama dumping. ¿De acuerdo? Ya te expliqué qué es el cártel, ¿ya? El cártel es pocas empresas que coluden, se juntan para fijar el precio y todos venden al mismo precio. Y nosotros como demandantes somos los afectados porque no nos da opción a elegir, porque sabemos que cualquiera es el mismo precio y desde luego ellos van a ser los más beneficiados. ¿Dónde vendría a ser obviamente el cártel, ¿no? Arancel. ¿Qué es un arancel? Son impuestos a las importaciones, ¿ya? El dumping es un monopolio de aquellas empresas que venden productos por debajo de su costo de producción. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de un drawback, ¿qué es? Bueno, en realidad es un régimen aduanero, ¿no? Que permite a las empresas exportadoras, bueno, recuperar una parte de los impuestos pagados, ¿no? Al importar los insumos utilizados para fabricar, pues, el producto que finalmente se exporta, ¿no? A eso se llama drawback, ¿correcto? Que es un monopsonio, ya te expliqué, es donde hay uno solo el que compra y muchos son los que ofertan. El caso de Gloria, por ejemplo. Entonces, si estoy diciendo que es una empresa desleal que vende por debajo del costo de producción, se llama dumping. 7. La respuesta es la letra C. 8. Analiza el siguiente texto y responde a qué tipo de mercado se hace referencia. ¿Ya? Vamos a ver, analiza el siguiente texto y responde a qué tipo de mercado se hace referencia.
En una determinada ciudad, cualquier persona puede ingresar libremente a vender sus productos sin necesidad de cumplir mayores requisitos formales. No existe barreras burocráticas significativas ni control estatal estricto sobre el caso. Entonces, nos estamos refiriendo a qué tipo de mercado, sencillo, ¿no? ¿Qué sería esto? Cerrado no es, porque no, eso sería restringidas. Mayoristas es por volumen, que vamos a vender ya sea en grandes cantidades o al menudeo, ahí viene mayorista y minorista. Abierto, pues existe la idea de que no hay restricción alguna y uno puede vender su producto porque simplemente no hay ningún tipo de límites. Esa es la respuesta, es lo más sencillo. 8 es la respuesta, ¿ya? La respuesta es la C, ¿ya? 8, la C. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, 9, terminamos con esto, 9. Una empresa peruana exporta café a diversos países anticipado en intercambios comerciales fuera del territorio nacional. El texto hace referencia a un mercado, ya vamos a ver un mercado, ¿de qué tipo? Ya una empresa peruana exporta café a diversos países participando en intercambios comerciales fuera del territorio nacional. El texto hace referencia a un mercado, ¿ya? ¿A qué tipo de mercado? Bueno, interno no es, cerrado mucho menos. Se supone que es que va de un país a otro. Se está hablando de un mercado internacional. 9, la C. ¿Ya? 9, la C. Siguiente. Vamos con el número 10. ¿Ya? Número 10. Oh, es un texto bastante cargado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, jóvenes, que ustedes saben que cuando se da el examen, el 80% de las preguntas salen del libro, por eso hay que estar pendientes de ello. Y lo otro, pues, el 20% sale de tus teorías que tiene tu libro. O sea, podrían venir otras preguntas así, con textos bastante cargados. A esa hora cuando tienes que saber, ¿no? Medir tu tiempo, medirlo bien, porque no olvides que eh, como se dan 2 horas de examen y son 80 preguntas, tienes que invertir minuto y medio por cada pregunta. Y como este texto, imagínense, es tan largo, tienes que detenerte tranquilo, leer solo una vez para entender y marcar la clave, porque puede ser que sea una pregunta que no ha salido de tu libro, entonces vas a tener que analizar el texto. ¿Ve? Entonces eso te va a tomar un poquito de tiempo. Y a veces nos demoramos demasiado y a veces no ingresamos, no porque no sabemos. Y uno de los factores es que no administras bien tu tiempo. A las finales, y a veces en tu desesperación, a veces el jurado te dice solamente faltan 2 minutos para que termine el examen y no has llenado tu cartilla, fatal, peor, todavía te pones más nervioso, llenas en un lado más que otro, de repente no es el número que corresponde y es todo un problema, ¿eh? Así que siempre hay que tener cuidado en ello. Siguiente, vamos con el 10. Dice, lee el siguiente caso propuesto y responde la pregunta. A lo largo de las últimas 2 décadas, Disney ha transformado su modelo de negocio a través de adquisiciones estratégicas que no solo han expandido su catálogo de contenido, sino que también han redefinido su posición en la industria, lideradas en su mayoría por Butcher. Esta adquisición ha sido clave para el crecimiento ¿no? de Disney. Algunas de las más importantes son Pixar, que obviamente es una productora que muchos conocemos. Tenemos a Marvel, ¿ya? Lucasfilm y tenemos a 21st Century Fox, que vendría a ser obviamente las cadenas de la industria cinematográfica más grande que existe, ¿verdad?
de lo descrito anteriormente, a este accionar se le puede considerar como que, vamos a ver, a esto se denomina un ring. Profesor, ¿qué es un ring? Es cuando solo hay dos empresas que lideran el mercado y entre ellos hay una pugna por tener control en este caso, del mercado mismo, ¿no? Dumping, ya te expliqué, empresas desleales que intentan vender por debajo de su costo de producción, ¿ya? Holding, muy bien, holding. ¿Saben qué es el holding, chicos? Es una empresa de monopolio que lo que intenta es comprarse las empresas, pero no con un acuerdo directorio o un acuerdo entre dueño de empresa, sino que astutamente lo hacen comprándose las acciones de una empresa, ¿no? Por ejemplo, la última adquisición que hizo Walt Disney fue de 21 Century Fox, ya que era obviamente pues independiente, y Disney como va creciendo se hace más grande y obviamente parte ya de ese monopolio, ¿no? Entonces sería holding. Compró de poco a poco las acciones, ¿ya? Y así, o sea, se va tratando de competir con otras cadenas de la industria cinematográfica que obviamente están, pues, ¿no? Creciendo y cada vez más grande en su haber para la producción cinematográfica, ¿ok? Y la respuesta es la letra C. Bueno, algo curioso, ¿no? Creo que desde el 5, 6, o de C, 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 C. Sí, todo, ¿ya? Ok, seguimos, vamos a continuar, vamos a ver, permítanme ahora proyectar la diapositiva de la oferta y la demanda, ¿correcto? Vamos a ver un momentito, por favor, me dan un segundo nada más. Perfecto, ahora sí, ya estamos con la diapositiva. Vamos a hablar de la ley de la oferta y la demanda. Ya es uno de los estudios que obviamente se enfocó bastante en los neoclásicos como Alfred Marshall, León Walras, Wilfredo Pareto, Agustín Cournot, tenemos a Hermann Gossen, Karl Menger, Steve Jobs,
y todos los grandes neoclásicos, ¿no? En la cual trataron de fusionar lo que es las matemáticas con la economía, o sea, lograban la economía pues matematizarlo. Desde luego que las matemáticas es uno de los instrumentos vitales que ayuda a todas las ciencias, ¿no? Entonces, pero es la primera vez que los grandes intelectuales, digo grandes intelectuales porque en realidad fueron ellos quienes desarrollaron ampliamente la economía, sobre todo una economía de mercado, sobre todo una economía de producción. Ellos estaban dedicados a ver la manera de cómo podía una empresa crecer más y mientras más rápido, mucho mejor. Si tomas en cuenta, hemos hablado de la producción. La producción tiene dos comportamientos. El primer comportamiento es a corto plazo, que es eh, que es el comportamiento productivo a corto plazo. Que si tengo una máquina, esta me puede dar muchos bienes dependiendo de mi mercado. Entonces, si tengo una máquina que va a coser polos, entonces, si es una máquina pequeña, puedo hacer pues mi límite hasta 1000 polos diarios, ¿no? Pero en mi mercado solo me piden pues 100, 200, yo creo que con eso estoy bien. Y de ahí me deben pedir quizás unos 500, me va más o menos bien, está creciendo, pero sigue siendo producción a corto plazo. Pero de pronto me piden 900, sigo utilizando la misma máquina, es producción a corto plazo, ¿ya? Pero de pronto al próximo año yo me voy a trazar metas y una de mis metas es querer pues producir entre 1500 a 2000 polos diarios, pero ya no me va a alcanzar la máquina y eso, la máquina llega a su tope. Entonces tendría que comprar una maquinaria mucho más grande. Entonces mira, ahí ha variado mi factor fijo. Entonces, cuando varía el factor fijo, es un síntoma de que el comportamiento productivo está pasando a largo plazo. Eso es un buen síntoma. Eso es lo que dijo Alfred Marshall. Alfred Marshall dice que, como lo dijo el gran economista, y ustedes deben recordar que de repente es el único que en épocas antiguas dijo que la economía es la ciencia de la riqueza. Y ustedes van a responder que si te preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la economía de la riqueza? O, perdón, ¿quién dijo que la economía es la ciencia de la riqueza? Aristóteles, pues. Porque él dijo que cualquier persona que realiza cualquier actividad productiva o de servicio, definitivamente lo que está buscando es riqueza, ¿verdad? Entonces Alfred Marshall enfocó a eso, pues. Por eso que es considerado padre de la microeconomía, porque su objeto de estudio específico en la microeconomía es estudiar la producción, de cómo una empresa puede producir y si es posible minimizar su costo de una manera tal que puede ser competitivo. Y también es llevarlo al mercado, ¿no? Llevar al mercado significa, pues, posicionar el producto. Ya hemos hablado incluso de la empresa. La empresa, si bien es cierto, tiene características como que tiene un fin mercantil, que se lleva el producto al mercado, y ahí tiene un fin de riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? De que vamos a ver si esa empresa tiene éxitos o no, porque puede ser que el público mismo no acepte el producto, lo va a rechazar, entonces es donde ahí se tiene que aplicar cierta reingeniería para ver de qué manera podría lograrse, ¿no? En este caso, una forma de liderar. Ley de Nash, ¿no? Ya no conocemos la ley de Nash que dice que dentro de la estrategia de juego, que cuando hay dos jugadores que están, ¿no? En una actitud misma de juego, de hecho que uno va a ganar siempre al otro porque tiene una estrategia para hacerlo. Mientras esa estrategia se mantiene y sabe que va a ganar, pues obviamente que lo siga teniendo, pero si ve que esa estrategia ya no funciona, entonces ahora es cuestión de cambiar todo el esquema. Y al cambiar todo el esquema ya es obviamente pues una, un antídoto que añades a la economía, sobre todo a tu empresa, para tener crecimiento. ¿De acuerdo? Ok. Vamos entonces, ahí los chats voy leyendo que están preguntando las claves. Las claves están ahí digitadas en el chat, revísenlo ya, desde el 1 hasta el 10 están todas las claves, ¿correcto? Bien. Veamos, ley del mercado. ¿Ya? ¿En qué consiste la ley de la oferta y la demanda? Para comenzar, sus estudios se hicieron en la escuela neoclásica. El que se dedicó ampliamente a hacer un estudio de esto, obviamente, fue Alfred Marshall y León Walras. Pero de los dos, el más destacado es Alfred Marshall.
Partió de los principios de la riqueza de las naciones de Adam Smith, cuando en un momento dijo que hay una mano invisible que regula los precios del producto del mercado. Pero Alfred Marshall, no contento con eso, dijo pues que no puede haber mano invisible, pues la ciencia no tiene que intervenir en ningún tipo de actitudes mágico-religiosas, teológicas, ni nada por el estilo. Desde luego aquí tiene que haber algo que está ocurriendo en el mercado y por qué es que se decide de una manera tan natural la decisión del precio, porque ahora que el gobierno no interviene para poner precio a los productos, entonces hay que ver de qué manera se hace, ¿no? Eso es lo que más o menos busca en la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿de acuerdo? Bueno, que en realidad son tres leyes: ley de la oferta, ley de la demanda y ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es la ley de la demanda? Eso es un comportamiento, es un enunciado universal que sucede en las familias, ¿no? Yo sé que mamita, por ejemplo, quisiera que cuando va al mercado todo lo que va a comprar cueste barato. Y si tienes tu papito que tiene su empresa, él quisiera que el mercado, el producto que él ofrece, que él fabrica en el mercado, tenga pues precio altísimo. Porque al tener un precio altísimo, lo que va a incentivar a tu papá es fabricar más. Pues, existe ahí una contradicción en que la familia quiere barato y la empresa quiere caro. Pues hay un desbalance, hay un desnivel. Ante esa situación se tiene que regir por las leyes mismas del mercado, la fuerza de la decisión que vendría a ser la ley de la oferta y la demanda. Al final de cuentas, Alfred Marshall terminó concluyendo de que esa mano invisible no era otra cosa más que la decisión que tiene en un momento los ofertantes o en otro momento los demandantes para poder establecer el precio. Y eso se da cuando hay un proceso de transacción. Solo en ese caso se puede dar, ¿no? Esa famosa ley de la oferta y la demanda, que es traducido solamente en decisión, nada más. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. Como parte introductoria, oferta y demanda, ¿no? Son las dos palabras que más emplean los economistas en la actualidad. Oferta y demanda son las fuerzas que hacen trabajar el mercado. Eso es lo que Adam Smith le llamó, pues, mano invisible. Obviamente son esas fuerzas de la oferta y la demanda. La microeconomía moderna estudia la oferta, la demanda y el equilibrio de mercado. ¿Ves? Te das cuenta, ahí están las tres leyes que acabo de decir hace un momento, ¿no? La ley de la oferta para las empresas que quisieran que el producto esté más caro en el mercado, así están incentivados para poder fabricar más. La demanda no, pues esperemos, ¿no? Que en un momento dado vamos al mercado y tenemos que ver que la reducción del precio es mínimo y ahí es donde hay reacción de la demanda. Pero ojo, luego vamos a entender, porque no solamente es hablar de demanda o cantidad demandada, que incluso son dos cosas diferentes. La cantidad demandada es diferente a la demanda. Ya, esto lo enfatizo porque lo vamos a utilizar en las funciones de la demanda. La demanda funciona en base, igual la oferta también funciona en dos postulados. El primero, la ley de la demanda. El segundo, desplazamiento de la demanda. ¿Ven? En uno de ellos hay comportamiento de los, ¿no?, del público para cierta cantidad de demanda. Y ese es en la ley de la demanda. Pero el tener que reaccionar para ir a comprar, eso ocurre en el desplazamiento de la demanda. ¿Ve? O sea, es diferente, pero igual, no te preocupes que luego lo vamos a entender con respecto a esas dos grandes diferencias, ¿ok? Ahora vamos con un mercado, vamos a ver, dice que un mercado es un grupo de compradores y vendedores de, ¿no?, de cualquier tipo de bien y servicio, ¿no? Los términos oferta y demanda se refieren al comportamiento de la gente, o sea, cómo las personas interactúan en los mercados, ¿no? ¿Qué reacción va a tener al producto o al servicio? Ya las empresas se dedicarán a darle un valor agregado y dependiendo de su valor agregado, ellos van a lograr, ¿no?, tener acceso a los bienes y los servicios. Siguiente. En el mercado, los compradores determinan la demanda, o sea, la familia, y los vendedores determinan la oferta, o sea, la empresa. Cuando la semana pasada hablábamos de la circulación,
No olviden que hablamos de dos polos económicos. ¿Y cuáles son esos dos polos económicos? Son la unidad de producción y la unidad de consumo. Entonces, ellos serían, ¿no? Los demandantes serían la unidad de consumo, porque son los que adquieren los bienes y servicios. Y los de abajo serían la unidad de producción, porque son los que solucionan el problema de escasez. Y ahí, en buen romance, logra llevar a cabo la transacción. Y la mano invisible que se llama decisión. A ver cómo estamos decididos a tratar de persuadirnos a nosotros o a la empresa misma para ver cuál es la reacción frente al precio. ¿Correcto? Muy bien. Quizá dentro del mercado el tema más interesante siempre va a ser la demanda, es más estudiado la demanda. ¿De acuerdo? Porque al adquirir bienes y servicios en el mercado, estamos refiriéndonos a la cantidad demandada. Y esta es el número de productos de las que se van a comprar en el mercado, ¿no? O sea, están dispuestos y son capaces de comprar un número determinado. Por ejemplo, si veo que la leche está a 3 soles, la gente reaccionará a que uno compre 6, otros compren 10, otros compran 20, otros compran 2, ¿ve? ¿Te das cuenta? O sea, en la ley de la demanda se cuantifica, la reacción es cuantificadora, ya es una cuantificación. El número de productos que estoy dispuesto a comprar debido a la baja de precio. O el número de productos que estoy decidido a rechazar debido al alza de precio. O sea, en la ley de la demanda, pues, entre relación de precio y cantidad van a tener relación inversa. Ya van a tener relación inversa. Por eso dicen que es una relación inversamente proporcional, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ver con respecto a lo que vendría a ser la ley, ¿ya? ¿Qué es la ley de la demanda? Ojo, la ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Escuchen, la ley de la demanda dice que es una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Ya? Mira, para entenderlo vamos a mostrar una tabla, la tabla de la demanda, para que cuando se vaya a representar en un gráfico, en una tabla de doble eje, nos vamos a dar cuenta que su relación es inversa. La tabla de la demanda muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. Por ejemplo, mira, ¿ve? Aquí tenemos una tabla donde el precio y la cantidad, te vas a dar cuenta que aquí el precio va aumentando y aquí la cantidad va disminuyendo, ¿no? O sea, si el precio de un helado está a 50 céntimos, desde luego que está barato, ya supuestamente en el mercado, se va a comprar 10. Pero si sube un sol, solo comprarán 8. Y si va subiendo, la gente comienza. Si ya está a 3 soles, bárbaro, ya pues nadie va a querer comprarse, ¿o no? Hasta que esperes que tu heladito baje de precio. Te das cuenta que aquí hay una relación inversa. ¿Ven? Hay una relación inversa. Repito, esta tablita me permite a mí saber que obviamente va a aumentar la cantidad si es que el precio es bajo y va a disminuir la cantidad si es que el precio es alto. También es importante saber los factores que influyen en la demanda. O sea, aparte del precio del bien que se va a comprar, otros factores que intervienen son precio del propio bien, renta de los consumidores, o sea, qué tanto van a pagar de impuestos, precio del bien en relación, que pueden ser sustitutos o complementarios, porque eso también va a depender mucho, ¿no? Y yo puedo comprarme una computadora y la computadora tiene pues sus complementos como el disco duro, la memoria, la tarjeta gráfica. Entonces, habrá mayor venta de computadoras si es que sus componentes están baratos, porque si sus componentes están carísimos, definitivamente la demanda de ese bien va a bajar. ¿Ve? Gustos y preferencias de consumidores, que también es importante. Esto ya es un factor que va a ser ajeno a la demanda.
Ya otros factores son factores físicos, psicológicos y económicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver la curva de la demanda, cómo se representa, ¿ya? La curva de la demanda tiene esta relación, miren, dice, la curva de demanda como expresión gráfica de la demanda muestra las cantidades de algún determinado artículo que serán demandadas durante un periodo de tiempo determinado por una población específica a cada uno de los posibles precios. En función de la demanda, dice que la cantidad es igual a la demanda de los distintos factores que están. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser, ¿no? Cantidad demandada de A un periodo de tiempo, precio del bien a ese mismo periodo, ingreso del consumidor. O sea, todo esto de aquí son factores. ¿Ya? Esos son los factores de la demanda. Alfred Marshall utilizó una palabra en latín que significa ceteris paribus. ¿Ya? La palabra ceteris paribus tiene un significado de decir que todo permanece constante excepto el precio. O sea que si el precio se mueve, definitivamente la cantidad demandada se mueve. Y a eso se llama ley. Pero si no se mueve por cantidad, definitivamente no va a ser ley. Solamente será desplazamiento de la curva. ¿Correcto? Por eso dice ceteris paribus en una frase latina que significa que todas las otras variables, sin considerar la que se estudia, se asumen como constante. Literalmente, ceteris paribus significa el resto permanece igual. O sea, en algún libro lo vas a encontrar más simple. Todo permanece constante excepto el precio. ¿De acuerdo? Miren, aquí tengo la curva de la demanda. ¿Ven? Esta es la curva de la demanda. Si logramos ver que hay un precio, que es el helado, dijimos, ¿no? Vamos a suponer que está 50 céntimos. Pues está barato, ¿no? Todo el mundo va a querer comprar su heladito. En el ejemplo de casos, la gente comprará 10 unidades. Pero si llegara a subir a un sol, lógicamente ya no se compra la misma cantidad. Y si sube a sol 50 y sube a 2 soles, mira, te vas dando cuenta que va disminuyendo más. Y si el precio se eleva tanto, ya definitivamente la gente no querrá comprar porque se supone que es demasiado caro que no alcanza su bolsillo. ¿Se imaginan? Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama ley de la demanda. ¿Por qué? Porque hay variación en el mismo eje. Este es un eje y este eje es el eje de la ley de la demanda porque la relación es inversa, que a mayor precio, menor cantidad se compra. ¿Ya? Repite, a mayor precio, menor cantidad. Y a menor precio, mayor número de productos que se compra. Y esta es la representación gráfica. Pero vamos a ver la demanda de mercados, que es lo que te dije hace un momento. La demanda de mercados se refiere a la suma de todas las demandas individuales por un particular bien o servicio. Gráficamente, las curvas de demanda horizontal son sumadas horizontalmente para obtener la curva de la demanda de mercado. Esto, miren, vamos a ver, por aquí ha de estar. Aquí vamos. Como ves, esto es tan sencillo, rapidito nada más, que te dijo, el precio es barato y se compra gran cantidad de bienes. Pero si el precio sube, se contrae la demanda. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esto? Se llama ley de la demanda. Cuando hay cambios en el mismo eje, se llama ley de la demanda. ¿Correcto? Pero vamos a ver en este caso, miren. El de azul, ¿qué dijimos? Bueno, en realidad las tres líneas que están ahí paralelas son la curva de la demanda. Pero como tú te vas a dar cuenta que esta curva se traslada a la derecha o también puede trasladarse a la izquierda. Este traslado de la derecha o a la izquierda no es por precio, sino es por factores. ¿Queda claro? Entonces son los factores quienes van a intervenir en el desplazamiento de la curva. Y eso hará posible de que se hable de la ley, perdón, que se hable de la cantidad demandada. Así que no es lo mismo demanda
que cantidad demandada. Como dije hace un momento, son cosas diferentes que se van a lograr dentro del mercado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos. Todo depende de cuánto gana una persona, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las variables más importantes. Dependiendo de tu papá cuánto gana, ¿no? Cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien normal también se incrementa, ¿ve? Cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien inferior disminuye. Bueno, este sería en el caso de que tú estás comprando un producto normal, a veces no te alcanza, pero si baja de precio o de repente tu papá gana más, ahora sí compras productos de calidad y dejas de consumir el producto que ya tiene menos calidad. Y la curva se traslada a la derecha o a la izquierda como este gráfico que se da aquí. Pues, ¿ve? Mira, ven. Esta es la curva de la demanda. Muy bien. Pero al irse a la derecha, la demanda aumenta. No la cantidad demandada, sino la reacción. ¿De acuerdo? La reacción. Esa vendría a ser entonces la curva de la demanda. ¿De acuerdo? Ok. Miren, voy a ver acá, hay un videito que les voy a tratar de hacer ver para que puedan, a ver si se logra compartir, porque también es bastante didáctico, este va a ayudar bastante, ¿ya? Vamos a ver lo que es la ley de la demanda. Y que igual que la semana pasada, te voy a proyectar un pequeño video para que lo entiendas. Profesor, buenos días. Su audio no se le escucha, está apagado. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en inglés? Un cliente. Cuando hablamos de demanda, vamos a platicar dos variables muy importantes. La primera es el precio, es decir, el dinero que cuesta un bien o servicio. La segunda es la cantidad demandada, que son los bienes o los servicios que está dispuesto a comprar un consumidor. Y como lo vamos a ver, es como en la gráfica que se muestra aquí a la derecha. Entonces siempre va a estar el precio en el eje Y y la cantidad demandada en el eje X. Y la demanda es la línea que marca todos los puntos entre el precio y la cantidad demandada. No es lo mismo la cantidad demandada que la demanda.
porque la demanda es la línea que une todos estos puntos y la cantidad demandada en cambio son como lo que está en el eje X sin estar todavía relacionado con el precio. Ahora, la ley de la demanda dice que entre mayor sea el precio de un bien, o sea, entre más crezca el precio, o sea, entre más subamos en el eje Y, menor será la cantidad demandada. Es decir, nos estaremos acercando hacia el origen en el eje X. Y viceversa, a menor precio va a haber mayor cantidad demandada. Es decir, que cuando cambia el precio, reacciona la cantidad demandada. Ahora, poniendo un ejemplo de la ley de la demanda, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un artículo que cuesta 5,500 pesos y por ello la cantidad demandada es de 30, es decir, que los consumidores están dispuestos a comprar 30 de estos bienes a ese precio. Ahora, si llega a bajar el precio de ese bien, no sé, que hay un descuento, una oferta, cualquier cosa, y baja a 5,000 pesos, más personas van a estar dispuestas a comprarlos. Entonces, va a haber una demanda de 60 artículos. Aquí lo que estamos viendo es un movimiento de este punto de 30 artículos a este punto de 60 artículos. La demanda sigue siendo la misma. Recuerden que la demanda es esta línea azul. Entonces sigue siendo la misma demanda, lo único que pasó es que hubo un movimiento. Se diría que es una demanda diferente cuando, por ejemplo, vemos estos casos en los cuales hay un desplazamiento. Entonces hay dos tipos de cambios. El movimiento, que es cuando es en la misma demanda, ya sea que suba o que baje, y el desplazamiento es que se crea una nueva línea de demanda. Como vemos, en un desplazamiento no hay un cambio de precio, entonces si vemos el precio, aquí están estos 3 puntos, es el mismo para las 3 curvas de demanda, pero lo que sí hubo fue un cambio en la demanda, y esto es porque algún determinante de la demanda cambió, no tanto el precio. Ahora vamos a ver cuáles son los determinantes de la demanda. Hay 6 que pueden ir cambiando. El primer determinante de la demanda es el precio actual del bien. Este no va a generar un desplazamiento, sino un movimiento. Es el único que no genera desplazamiento. Entonces, es lo que habíamos platicado, que si cambia el precio, va a cambiar la cantidad demandada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un precio menor y por ello hay mayor demanda, y cuando subimos el precio baja la cantidad demandada. Entonces, si vemos, aquí subió el precio y la cantidad demandada se recorrió a la izquierda. Lo mismo pasa si seguimos subiendo el precio, se va a seguir recorriendo hacia la izquierda la cantidad demandada, es decir, a más alto precio hay menor cantidad demandada. El segundo determinante de la demanda es el ingreso. Esta es la cantidad de dinero que tiene el consumidor y provoca desplazamiento y cambio de la demanda. A más ingresos se quiere comprar más al precio que sea y viceversa. Entonces, justo si sube el ingreso, va a subir o cambiar la demanda hacia positivo, que es como de 1. Si baja el ingreso, van a estar comprando menos, cambia la demanda hacia de 2. También es importante mencionar que los bienes se pueden clasificar en normal, inferior y de lujo. Entonces, en los bienes normales, si baja el ingreso, baja la demanda y viceversa. En los bienes inferiores, si baja el ingreso, sube la demanda. Estos son el tipo de bienes que son como más baratos, que no son de lujo, justamente son inferiores. Entonces, cuando menos dinero está teniendo el consumidor, van a consumir más este tipo de bienes. Y por el contrario, cuando sube su ingreso, baja la demanda y en cambio se van más por los bienes de lujo. Que justo en los bienes de lujo
Cuando sube el ingreso, sube la demanda. Ojo aquí, tiene que subir mucho el ingreso para que suba la demanda y bajar mucho el ingreso para que baje la demanda. Entonces, los bienes de lujo tienen un comportamiento igual que los bienes normales, solo que sí tiene que subir más el ingreso o bajar más el ingreso para que se vea un cambio en el comportamiento. Ahora, el tercer determinante de la demanda es la moda. Con la moda estamos hablando de los gustos o las preferencias y provoca desplazamiento y cambio en la demanda. Entonces, justo si de pronto se pone muy de moda un tipo de ropa, un tipo, no sé, de playeras, entonces va a generarse un desplazamiento y la gente va a estar en general demandando más estos productos. El cuarto determinante de la demanda es la población. Este es el número de consumidores del bien y también provoca un desplazamiento y cambio en la demanda. Entonces, si aumenta la población de gente que consume tenis, automáticamente va a cambiar la demanda. El quinto determinante de la demanda es el precio futuro esperado. Y esto es lo que supones que pasará. Entonces, como por ejemplo, si espero que las flores aumenten de precio el 14 de febrero, chance desde antes del 14 de febrero empiezo a comprar flores y hay un cambio en la demanda, justo para evitar pagar de más. El sexto determinante de la demanda es el precio de los sustitutos y los complementarios. Una pareja de bienes sustitutos son dos bienes que cumplen la misma función o que satisfacen la misma necesidad. Por eso podemos escoger uno o el otro, según la preferencia o el precio. Y una pareja de bienes complementarios son dos bienes que se tienen que usar juntos para cumplir la función o satisfacer la necesidad. Entonces, no sé, como por ejemplo, unos bienes sustitutos podrían ser Pepsi y Coca-Cola, que son como dos refrescos algo similares. Y los bienes complementarios podría ser, no sé, si alguien a fuerza come palomitas con Valentina y si no, no come ni palomitas ni Valentina. Entonces justo ese es complementario, que necesitas los dos para poder como satisfacer tu necesidad o tu deseo. Ahora, Ok, bien, de una manera didáctica ya más o menos entendemos lo que es demanda y lo que viene a ser cantidad demandada, ¿correcto? Porque no vaya a ser que luego te confundas e imagínate en un examen, ¿ya? Ojo, cantidad demandada se está refiriendo solo a la ley de la demanda y cantidad y el desplazamiento en la demanda se está refiriendo a lo que vendría a ser la reacción que haga la población, ¿ya? Un ejemplo bien simple. Vamos a hacer la idea que en Plaza Vea, en un momento tu mamá se entera que el precio de la leche está a 3 soles. Pues bien, todas las mamás se enteran y todo el mundo va a correr a comprar, ¿ve? Todo el mundo va a comprar. Cuando todo el mundo va a ir a comprar se llama demanda, ¿ve? Todos están yendo a ir, ¿no? Al mercado, todos están yendo a demandar. Bien. Y ya en Plaza Vea, cada mamá va a comprar un número determinado. De repente uno compra 10, el otro compra 20, el otro compra 50, el otro compra solo 5, ¿eh? Entonces, ir a comprar es esta gráfica que estás viendo. ¿Ya? Ir a comprar, reaccionar a comprar, o en todo caso reaccionar a no comprar también, porque si hablamos a no comprar, nos estamos refiriendo pues a este, ¿no? Mira, ahí está la curva que está aquí. Entonces, cuando escucho que el precio está barato y todo el mundo escucha, todos nos vamos a Plaza Vea y la demanda, mira, ve qué pasa con su curva, se traslada a la derecha. ¿Qué pasa si es que ya nadie quiere comprar porque no está a 3 soles, más bien está a 5 soles cada leche? La curva de la demanda se contrae, o sea, se va a la izquierda. ¿Ven? Así que ya saben, el desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda es cuando la población reacciona a la demanda. ¿Ven? En cambio, si hablamos de cantidad, esta es la respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá no hay más que una línea. Entonces, si el precio de la leche sube,
pues obviamente ya no compra la gente. Y bueno, quizás tienes un pequeñito que, ¿no? Siempre va a tomar lechecita, terminará diciendo, hijito, antes podía comprarme 4 tarros de leche al día, ahora lo siento, solamente será un tarrito porque está muy caro. Y a eso se llama la ley de la demanda, ¿ven? La ley de la demanda dice que las cantidades demandadas de un bien varían en relación inversa. Y eso es lo que está aquí en la gráfica. ¿De acuerdo? Aquí interviene ceteris paribus. ¿Por qué? Porque todos los factores permanecen constantes. O sea, ¿qué permanece constante? La moda, la publicidad, el ingreso del consumidor, precio del bien sustituto, precio del bien complementario. Todo eso permanece constante, excepto el precio. Ah, excepto el precio. O sea, lo que se mueve es el precio. Entonces, si la cantidad demandada se mueve por precio, a eso se llama demanda. ¿Queda claro? Ok. Creo que teniendo en cuenta y conocimiento esto de la demanda, pues nos va a ser más sencillo hablar ahora de lo que vendría a ser la oferta. Es igual, pero el detalle es que aquí va a ser de manera inversa. ¿Ok? ¿Qué es la oferta? ¿No? La oferta es el comportamiento que tienen los consumidores frente al precio. Perdón, es el comportamiento de los productores. Ojo, la oferta es el comportamiento de las empresas frente al precio. Te aseguro que si tú te dedicas a vender algo o te dedicas a producir algo, tú quisieras que el producto que tú vendes en el mercado sea el más caro, porque sabes que de esa manera podrías, en este caso, ganar más. Vamos a un ejemplo que tú compraste un lote de papeles, que el paquete llegaste a comprar el paquete a 10 soles, un ejemplo, y pues te has tenido ahí guardado en tu almacén, y ahora te enteras que el mercado del paquete está a 15 soles. Uy, para ti es una felicidad, porque solo lo compraste a un precio barato y mira cuánto ahora está. Y además que pasas el paquete de papeles llega a costar ahora 20 soles. Uy, felicidad, oye, imagínate. Para ti en el mercado, el producto que tú vendes debe ser más caro porque sabes que vas a tener ganancia. ¿Ve? Ahora, ¿qué es la cantidad ofertada? Es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Así que si el precio del producto que tú fabricas está muy barato, tenlo por seguro que te desanima. No vas a producir mucho. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ley de la oferta? La ley de la oferta establece que existe relación directa. Si en la demanda era inversa, en la oferta es directa. La curva que representa es positiva. ¿Entre qué? Entre estas dos variables. Entre precio y cantidad ofertada. ¿De acuerdo? Bien. Una tabla, igual que de la demanda, igual rapidito para que puedas entenderlo, mira, la tabla de oferta muestra la relación entre precio del bien y la cantidad ofertada. Igual, mira, esta es una tabla donde ahora te vas a dar cuenta si el precio del producto está 0 soles, 0 centavos, acá no hay reacción alguna, este es el punto cero de un plano cartesiano. Pero si el precio del helado en el mercado está a 50 céntimos, tenlo por seguro que va a haber empresas que no van a querer fabricar, porque no le motiva. Pero si lograra subir el precio de un sol a un sol 50, entonces las empresas aumentan su cantidad de producción. Y mientras más caro está el helado, las empresas saben que es mejor porque saben que van a ganar y están motivadas a fabricar más. No olviden que esto es hablar de un equilibrio. Tampoco van a fabricar tanto, porque profesor, ¿qué pasa si fabrica en cantidad? Obviamente, según la ley de oferta y demanda, cuando el producto abunda demasiado, baja de precio. Y eso es lo que no quieren los empresarios. Ojo, las empresas siempre van a querer que el precio esté alto, pero eso sí, en un punto dado, ¿ya? En un punto de equilibrio, no tanto. ¿Ok? La curva de oferta, ya, su gráfica que se muestra es curva con pendiente positiva. Ya, la curva de la oferta es la curva de pendiente positiva que relaciona el precio con la cantidad. Esta, mira, ¿ves?
te vas a poder dar cuenta que ahora ya no es como el de la demanda, que es de esta manera, ¿no? Ahora aquí, mira, te estás dando cuenta que es diferente. Aquí ahora es una curva con pendiente positiva. Si el precio es el más barato, nadie produce. Si aumenta su precio, las empresas logran producir un poquito más. Si su precio aumenta, obviamente van a producir más. ¿De acuerdo? Obviamente también tienes que tomar en cuenta aquí que de acuerdo a su costo de producción, pues ni modo que el empresario va a ser tan loco de que porque sube el precio va a vender más y si no hay nada de qué vender porque el precio está bajo, no, todo va a depender también de su costo de producción. ¿De acuerdo? Hasta ahí, más o menos, ya tenemos la idea de lo que es una oferta, ¿no? Que la cantidad ofrecida se expresa en función de las variables de las cuales depende de conocer cómo funciona la oferta y aquí están sus variables. Ahora la oferta del mercado, que no es lo mismo la cantidad ofertada, igual que la demanda, mira. La oferta del mercado se refiere a la suma de todas las ofertas individuales de todos los vendedores de un bien o servicio. Gráficamente, las curvas de oferta individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de la oferta del mercado. ¿De acuerdo? O sea, lo que te dije, al igual que la demanda. Aquí ya no es las cantidades que se va a producir, sino la reacción de las empresas a producir más. ¿Queda claro? Algo bien simple, ¿no? Cuando en la pandemia, por ejemplo, las empresas fabricaban mascarillas, porque obviamente una, dos, que tres lo necesitaban, bueno. Pero como todo el mundo necesitaba, ¿qué hicieron las empresas? Comenzaron a producir en cantidades, y más, aún todavía sabían que el precio se había elevado tanto, imagínate, porque antes de la pandemia las mascarillas costaban 10, 20 céntimos, y dado la pandemia, cada mascarilla costaba 2 soles. Claro que las empresas no vendían a eso, también dentro del mercado existe la especulación, ¿de acuerdo? Quizás ellos la caja lo vendían pues de 100 unidades, lo vendían a 3 soles, pero como ya ve que hay demasiada demanda, me motiva, ¿no? Entonces ve que de repente hay un precio elevado de la caja, que ya no está a 3 soles, sino está a 8 soles, las demás empresas dicen, uy, acá hay negocio, hay que fabricar, hagamos todo lo posible para fabricar la mascarilla porque vamos a ganar. Y ellos saben que su costo de producción es mínimo, ¿ves? Entonces, como saben que su costo de producción es mínimo, pero el mercado está carísimo, fabrican más. Y más cuando la demanda todavía se acentúa, ¿ves? Siguiente, vamos a ver cuáles son los factores ahora que influyen en la oferta, porque no son los mismos. Para comenzar, el precio del bien en cuestión, ese es uno. Precio de los factores productivos, hay que saber cuál es el precio de los, ¿no? De los factores de los cuales se utiliza, ¿no? Cuál es el precio de la materia prima, cuánto se le está pagando al trabajador y cuál es el precio de las maquinarias, eso viene a ser precio de los factores. Así que si voy a un país donde al trabajador se le paga demasiado, se le paga todos sus beneficios, no, obviamente como empresario no me conviene. Yo tengo que ir a un país donde puedo explotar a trabajadores. ¿Por qué creen ustedes que China, no? Obviamente ahora se están instalando ahí las empresas, porque saben que el factor trabajo es barato. Allá la mano de obra es totalmente barata. ¿Ya? Precio de las materias primas. Bueno, se está refiriendo a los recursos naturales, ¿no? También va a depender mucho del mercado y el precio mundial para determinar lo que vendría a ser la producción de bienes. Precio de otros bienes, claro, va a depender mucho de cuál es el precio de los sustitutos para ver si se logra o no se logra fabricar el producto. Y lo más importante, la tecnología, pues las empresas saben que mientras más automatizada está su empresa, ¿no? Significa que va a ganar más. ¿Te imaginas? Entonces, hasta ahí estamos hablando pues de los factores que afectan a la oferta, no de la ley de la oferta. ¿Ok? Vamos a ver aquí cambios de la cantidad ofertada versus los cambios de la oferta. Igual. Cuando varía la cantidad, cuando varía el número de productos que se oferta en el mercado, se llama ley de la oferta.
Cuando varía la producción de toda una empresa, de algunas más que otras, se llama oferta. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de cambios en la cantidad ofertada, se está refiriendo al movimiento a lo largo de la curva de la oferta, ¿ya? Entonces, aquí, mira, vamos a ver. Aquí, cuando hay variación en el mismo eje, se llama variación de la cantidad ofertada, ¿ya? Aquí se habla de variación de la cantidad ofertada. O en este mismo gráfico igual, ¿no? Acá está, mira, cuando el producto es barato, las empresas no producen mucho, pero si sube de precio, ellos están motivados a fabricar más. Entonces, un incremento en el precio, ¿no?, del helado provoca un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Así que ellos esperan que el producto cueste caro. Pero cuando hablamos del desplazamiento de la curva, es igual que la demanda, mira. Aquí estamos viendo, esta es una curva de la oferta. Bueno, todas estas líneas paralelas son curva de la oferta. La curva se trasladará a la derecha dependiendo de los factores. ¿Cuáles son, profesor? Lo que te dije hace un momento, tecnología. ¿Qué pasa si una empresa fabrica un bien económico y compra equipos automatizados? ¿No? Comienza a robotizar toda su empresa. Desde luego que va a fabricar más bienes. Lo importante es que su curva de su oferta será positiva. Va a fabricar más bienes porque aplicó tecnología. Pero ¿qué pasa si aplicó tecnología y se da cuenta que en el mercado escaseó la materia prima que él necesita para fabricar su producto? Fatal. ¿Su curva hacia dónde se va? Su curva se va a la izquierda. ¿Ve? Se va a la izquierda. Ah, ya, profesor, ya entendí. Entonces, cuando en la ley de la oferta o en la ley de la demanda, cuando hay variación en el mismo eje, se llama ley, exacto, en ambos casos, tanto en la ley de la demanda como en la ley de la oferta. Si la variación de las cantidades, ¿no?, son por precio, se llama ley, porque ahí interviene ceteris paribus. En ambos casos interviene ceteris paribus, de que dice, todo permanece constante excepto el precio. En cambio aquí, en el desplazamiento igual de la demanda, desplazamiento de la curva de la demanda o desplazamiento de la curva de la oferta, estas se dan por factores. ¿De acuerdo? Se dan por factores. ¿Por qué? Porque hay un traslado de la curva de la, ¿no?, que puede ser la derecha o puede ser de la izquierda. Ya incluso en tu libro tienes cuáles son los factores que influyen para poder modificar, en este caso, la oferta. ¿Correcto? Muy bien. Miren, aquí un cuadrito más o menos nos da la idea, cambios en la cantidad ofertada versus cambios de la oferta. Variables que afectan la cantidad ofertada. Y un cambio en esta variable resulta en, por ejemplo, precio, movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Precio de los factores, cambio de la curva de la oferta. Tecnología, expectativas y número de vendedores, todo eso hace que se genere el cambio de la curva de la oferta. Sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces, eso vendría a ser, chicos, en cuanto a lo que se llama, pues, la ley de la oferta y la demanda, que son dos elementos importantes para definir la transacción, ¿ya? Tanto de los ofertantes como los demandantes. Porque si hablamos de que en la demanda queremos precio bajo y los que ofertan quieren precio alto, definitivamente eso se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es conocido como la famosa ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es el punto de equilibrio? El romance que existe en el mercado entre ofertante y demandante. La empresa feliz porque sabe que vende su producto a un precio determinado que ellos también ganan. La familia también feliz porque el dinero que gana le alcanza para comprar ese bien. Entonces, si la familia está feliz porque adquiere y la empresa está feliz porque vende, en ambos casos, en uno está su beneficio porque obviamente su costo de producción es bajo y está ganando, y en el otro que su dinero que gana, lo poco que pueda ganar a la familia le alcanza para comprar otros productos,
entonces se genera una felicidad, se genera todo un romance dentro de lo que se llama equilibrio de mercado. ¿De acuerdo? El equilibrio de mercado ya es una situación bastante compleja porque es la unión que se va a dar de los dos agentes del mercado que vienen a ser los ofertantes y los demandantes. ¿Ok? Más o menos lo que te voy a explicar aquí, miren, ya, vamos a ver aquí, por aquí, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ya? La ley de la oferta y la demanda juntos. Esta curva, oferta. Esta curva, demanda. Este punto se llama equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué quiere decir? Miren, vamos a ver cómo se equilibra el mercado. Si una empresa quiere vender su helado y está muy caro, las familias no le van a comprar. ¿Qué hace la empresa? Baja pero poquito, sustancialmente, un poquito menos. Vamos a un ejemplo que las empresas se dan cuenta que aún no reacciona el mercado, entonces nuevamente vuelve a bajar. Y como que ya va viendo que hay gente que va comprando, pero para la empresa eso no es suficiente. Se supone que para la empresa lo que más quiere es que todo el mundo compre. Entonces la empresa va bajando un poquito más, y cuando llega a bajar un poquito más, y de pronto se da cuenta que en el mercado reacciona para comprar su producto, desde luego se habrá equilibrado el mercado. ¿De acuerdo? Se equilibró el precio del producto. Eso quiere decir que ya hay un precio determinado, ¿ya? Porque los ofertantes están felices porque ganan y los demandantes están felices porque alcanza de su bolsillo, que obviamente le alcanza para otros productos. También está equilibrada la cantidad demandada. Las empresas ya saben que esa es la cantidad que deben producir. No pueden producir más. Si producen más, en el mercado el precio cae y eso es lo que ellos no quieren. Por eso tienen que tener cuidado al momento de producir. Si producen menos, también viene otro problema. Hay un desequilibrio y viene la famosa especulación. ¿Qué es la especulación? Cuando los productos desaparecen y cuando van a aparecer, aparecen de poquito a poco, pero con un precio que no es el genuino, sino obviamente es un precio muy elevado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, quedamos ahí, chicos, para poder nosotros continuar la clase que viene. Sería el capítulo número 8 y definitivamente pues quedaría 2 semanas más para terminar ya lo que es este ciclo 2026-3. Estudien, chicos, repasen, nos estamos reencontrando la próxima semana, Dios mediante, ¿ok? Bye, bye. Listo.